el de proporcionar hortalizas gigantescas y flores descomunales sin más auxilio que el de la luna, el sol y las instrucciones proporcionadas por los tripulantes de los ovnis a un contactado de la zona. Suena increíble, pero el asunto fue tan evidente, tan rotundo, que los medios de comunicación del país no tuvieron más remedio que ocuparse de ello, y las hortalizas gigantes del Valle de las Siete Luminarias se hicieron célebres en su tiempo. Esta técnica de cultivo puede aliviar el hambre de medio mundo. Sin embargo, no fue recibida con entusiasmo, sino todo lo contrario. Acosado por las autoridades y por las multinacionales agrícolas, que pensaban que ese sistema podía poner en riesgo el equilibrio del mercado, nuestro protagonista tuvo que interrumpir su trabajo e incluso estuvo temporalmente encarcelado. Hoy tenemos el privilegio de sostener una entrevista con un personaje absolutamente insólito. El señor Óscar Arredondo, vecino de Valle de Santiago, astroarqueólogo, y él mismo se autodenomina como cabalista. Yo diría incluso que es un hombre absolutamente enigmático. Ha podido cambiar el mundo. Ese algo que incluso podría cambiarlo en un futuro es lo que nos ha llevado a celebrar esta entrevista en unas situaciones verdaderamente extrañas, yo diría que clandestinas, puesto que Óscar Arredondo, a raíz de ese descubrimiento del que vamos a hablar, ha tenido múltiples problemas con las autoridades. Nos lleva a celebrar, repito, esta entrevista en un lugar que está en el Valle de Santiago, pero que no podemos revelar. Usted ha conseguido un auténtico milagro. Esas hortalizas gigantescas. Hábleme un poco, ¿cómo son, qué peso tienen, qué tamaño? Sí. En estas hortalizas gigantes hemos logrado en coles un peso superior a los 43 kilos por pieza. En las cebollas hasta 4,5 kilos de cada una. En las acelgas hasta 1 metro con 85 centímetros de larga cada hoja. Cada hoja de cada acelga. De cada acelga, sí. Y así, podría mencionarle rábanos, en flores, claveles, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo son esos claveles gigantes? Llegan a crecer hasta 12 veces más grande que lo normal, de acuerdo a las fotografías que ya usted vio. Entonces, el gigantismo del producto, podría ser una curiosidad y nada más. Tal vez lo que ha sorprendido al mundo estriba, primero, en que no se usa abono químico ni ninguna clase de cosas de la ciencia convencional. Segundo, el rendimiento por hectárea. ¿A cuánto asciende el rendimiento por hectárea? Donde la producción normal son 8 toneladas por hectárea, digamos, en cebolla, hemos logrado hasta 200 toneladas por hectárea. Allí es precisamente donde está el mérito, no en el crecimiento de las plantas. ¿Y esas verduras, esas hortalizas, tienen el mismo sabor, tienen las mismas condiciones que las normales? A la opinión de la cocinera del campo de Tangaznec, en el estado de Tamaulipas, donde fuimos a hacer una demostración, son más blanditas de cocerse, son de mejor sabor y se cultivan en el tiempo que una verdura normal. Estas experiencias las han realizado ustedes en varias ocasiones. ¿En cuántas oportunidades han comprobado usted que esto es cierto, que aparecen esas acelgas que casi hay que llevarlas en camioneta, esas coles que no las puede soportar un hombre, sino a veces hasta 2 hombres? ¿Cuántas experiencias han hecho ustedes? ¿Lo han comprobado científicamente? Las personalidades que pueden dar aval de lo que nosotros hemos demostrado son a nivel mundial y de personas de reputación que no admiten duda. Por ejemplo, la demostración oficial se hizo en el año de 1977 en el estado de Tamaulipas, promovida
por el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos de aquel entonces, Francisco Merino Rábago, cuando estaba en la presidencia López Portillo, José. En aquel entonces se especuló mucho acerca de esto. En realidad les impresionó bastante. Quisieron ver si podía exportarse esta técnica a otros estados, ya que se especulaba que solamente aquí era posible tal prodigio. Porque decían que quizás era la influencia de los volcanes, de esta topografía extraterrestre que tenemos en este lugar tan enigmático, tan misterioso y tan alucinante. Otros decían que había sido un platillo volador el que se había posado en singular terreno, y al haber dejado energetizado el campo, solamente allí se producía esto. Quiso el ministro de Agricultura, por instrucciones presidenciales, acabar con mitos y hacer una demostración en un campo neutral. Se hizo en el campo de los se llama Campo Experimental de los Aztecas, en Ciudad Manuel. Es decir, ¿cuál es la fórmula, Óscar, para conseguir eso? Es una fórmula cósmico-astrológica que consiste en una fórmula y una técnica. Una fórmula para energetizar la semilla y una técnica para sembrar de acuerdo a la ubicación cósmica astrológica afín al producto que se va a sembrar. Por ejemplo, una cebolla. ¿Cómo se hace técnicamente para conseguir una cebolla de 4, de 5, de 6 kilos? La cebolla corresponde a la rama de los tubérculos vegetales que se reproducen por bulbos. Al decir la fórmula de la cebolla, estoy diciendo de la fórmula de todo lo que se reproduce por camotes. Se energetiza el producto con el sol hasta darle un punto de energetización exacta. Es decir, se deja la semilla al sol. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Depende de la calidad de la semilla, depende de la intensidad del sol, hasta que agarre cierta consistencia, cierto color. ¿Qué color? Por ejemplo, en tubérculos podría ser un color verde. Muy bien, ya hemos conseguido el color verde. ¿Qué hacemos ahora? Inmediatamente ya tenemos el color. Si sembráramos sin técnica esa semilla, obtendríamos una cebolla de unos 3 veces más del peso normal, pero ahora vamos a sembrarla con la técnica cósmico-astrológica. Se siembra el producto del momento en que el sol nace hasta el momento que esté en el cenit únicamente. Ahí se suspende la siembra. Solo en esos momentos. Solo en esos momentos se puede sembrar la semilla de la cebolla, por ejemplo. Por ejemplo, se siembra la semilla, y es muy importante que en 3 días no se meta riego al terreno por esta cuestión. Terreno, perdón, ¿cualquier tipo de terreno es bueno? Cualquier tipo de terreno fértil en cualquier lugar del mundo es factible para que esto proceda, igual que procedió en Tamaulipas. Entonces, proseguimos. Ya sembrada la semilla, si se le metiera riego inmediatamente, la energía solar escaparía de la semilla. Entonces, hay que dejar que los rayos terrestres impregnen el producto por 3 días, para que lo hagan compatible al lugar donde se sembró. A los 3 días se mete riego, y aquella semilla parece que hace explosión, dando volumen y rendimiento por hectárea en la forma que ha quedado demostrado. Eso es. Bueno, Óscar, vamos a ver si tenemos esos resultados, si hay esa producción extraordinaria que podría aliviar a la humanidad. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué se han detenido las investigaciones? ¿Por qué ha tenido usted tantos problemas? Incluso creo que ha estado en prisión. Le contesto esta pregunta con otra. ¿Qué pasaría si a estas alturas resultara un sustituto del petróleo, por ejemplo? Hay mucha inversión, hay muchos intereses criados. Como no se usa abono químico, las transnacionales se verían perjudicadas en la quiebra. Como hay mucha sobreproducción por el rendimiento por hectárea, sabemos que hay que quemar miles de toneladas de productos agrícolas, avícolas,
marítimos para que la balanza de los precios esté estable. Esa es la razón por la que esto está frenado.